Sí, que falta un minutico ya. Un minuto. Entonces ya vamos a comenzar. Tienen en la casa las flores cada uno, listos. Y el panecito. Ahora comienza el canto, ¿no? Primero. Las intenciones y esta Buenos días, nos vamos a reunir hoy domingo de Ramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Las intenciones que tenemos para hoy. Murió en Guatemala por el COVID Aníbal Flores. Pedimos por la salud de José Duarte, quien ha venido con quebrantos de salud. También Jorge Garros. Adriana Burgos está muy enfermita. Pedro Vaca en Washington, el hijo de Pedro y Magali, está cumpliendo 34 años. Lo felicitamos, pedimos por él. El esposo de Argelia, Jesús Serna Marín, está también bastante enfermo. La hermanita de Nancy, Blanca Livia, está prácticamente en estado terminal, muy malita. Acompañamos a Consuelo García en su recuperación. El 1 de abril cumpleaños Alicia Rojas en el Caquetá. Y el 2 de abril Paulina Quiroga, hermana de Juanito. Murió esta semana Rosángela Jiménez Brand. Josmar y Diana, otrora de nuestros grupos juveniles, celebran con sus hijos las bodas de plata. Francisco Omar Iregui Lotero está con el COVID. También el bicho cogió a nuestra querida Liliana Sánchez. Estas intenciones las que ustedes tengan también aquí.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche de la Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración actual de los misterios de la pasión y resurrección del Señor. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a tener en nuestras manos el manojo de flores, que es como un homenaje a nuestro Señor. Ya sabemos que por motivos ecológicos no utilizamos ramos, pero con las manos y con los ramos en ellas vamos entonces a recibir una bendición especial. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estas flores y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándole con cantos. Concédenos por Él entrar en la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos entonces con los ramos, con los ramilletes de flores en las manos, a escuchar el Evangelio y la reflexión. Con la palabra al día. Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Domingo 28 de marzo, Domingo de Ramos, del Evangelio según San Marcos. Cuando ya se acercaban a Betfagé y a Betania en el monte de los Olivos, camino de Jerusalén, mandó Jesús a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está al frente. Al entrar encontrarán un burrito amarrado en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle: el Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver. Ellos se fueron y encontraron afuera en la calle un burrito amarrado a la puerta en una casa y lo soltaron. Entonces algunos que estaban ahí parados les dijeron: ¿qué hacen soltando ese burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho y los otros los dejaron. Les llevaron a Jesús el burrito, le pusieron encima las capas y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus capas y otros con ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bienvenido en el nombre del Señor. Bienvenido el reinado de nuestro Padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Llegó a la fiesta de la Pascua. No eran tiempos de pandemia. Y contra todo pronóstico y de la manera más inesperada, es decir, con bombos y platillos, entró Jesús a Jerusalén, desafiando a las autoridades tan entendidas y temerosas de las profecías, tal como lo había dicho el profeta Zacarías 600 años atrás. Salta, llena de gozo, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Pues tu rey viene hacia ti. Él es el santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Como en los montes todo se ve más claro,
En el Monte de los Olivos planeó toda la infraestructura y la logística de su entrada a Jerusalén, que consistió sencillamente en conseguir el burrito. Eso despertó la memoria de todos, la de los humildes que enseguida armaron fiesta y procesión, y la de los grandes, fariseos, escribas y sumos sacerdotes, que se llenaron de rabia e intentaron primero callar al pueblo, pero viendo que era un esfuerzo inútil, se retiraron a hacer otro consejo de seguridad para ultimar la estrategia final con todos los detalles para eliminarlo definitivamente. Jesús, por su parte, se dirigió al templo, que era el corazón de la religiosidad de los judíos, y que los grandes lo habían convertido en una cueva de ladrones, y se puso látigo en mano a expulsar a los vendedores y cambistas. Las posiciones quedaban claras, cada uno en su sitio, con las cartas del juego final en las manos. Comenzaba la Semana Santa. Entonces vamos ahora a colocar las flores en un lugar simbólico en la casa, ¿cierto? En el florerito que tendrán preparado. Y es como la ofrenda que le hacemos nosotros al Señor. Oremos. Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan, y escucha las plegarias de los que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy esos homenajes en flores, en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en Él dando frutos abundantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios. Y palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los letrados y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y verán ustedes que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿Qué falta hacen más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué dicen? y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían, Haz de profeta. y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y dijo, También tú andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo volvió a decir a los presentes, Este es uno de ellos. y él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro, Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, No conozco a ese hombre que ustedes dicen. y enseguida por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los letrados y el Sanedrín en pleno, prepararon la sentencia. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? él respondió, Tú lo dices. y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó, Quieren que le suelte al rey de los judíos. pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que le pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó. ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo,
crucifícalo, Pilato les dijo. pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucificaron y repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él diciendo: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían, Mira, está llamando a Elías. y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba a beber diciendo, Dejen a ver si viene Elías a salvarlo. y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era hijo de Dios. había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble magistrado, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de Jesús, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor.
Hemos escuchado hoy dos relatos del Evangelio. El primero, la llegada de Jesús a Jerusalén, que es la memoria que estamos haciendo hoy. Y el último Evangelio, ya la pasión y muerte del Señor. Que con eso se nos recuerda que la muerte del Señor tiene que ver con su llegada a Jerusalén, con el signo de ser el rey de los judíos. Eso que hizo Jesús de entrar en un burro no fue una improvisación, algo que se le ocurrió el último día cuando llegó a las puertas de Jerusalén. Eso ya lo venía meditando desde hace algún tiempo. Jesús, su misión la estuvo desarrollando sobre todo cerca a donde él se había criado, alrededor de Nazaret, en la Galilea. Y allí estuvo enseñando, curando enfermos, perdonando, reuniendo a la gente, sanando varias personas del cuerpo y del espíritu. Estuvo también compartiendo el pan con multitudes. Y allí había ganado muchos amigos, muchísima gente que los seguía. Pero también en esa actividad Jesús se había confrontado con los maestros de la ley, que desde las sinagogas tenían al pueblo sometido con muchas normas religiosas, con una cantidad exageradísima de leyes, y el pueblo se sentía incapaz de cumplir esas leyes. Entonces el pueblo se sentía ignorante, se sentía impuro, se sentía pecador, como sin derecho a Dios. Y para poder llegar hasta Dios tenía que pagar ofrendas para la purificación. Y Jesús había enfrentado ese sistema religioso con una libertad impresionante, que lo mostraba él curando en sábado, recogiendo espigas, tocando leprosos, una cantidad de cosas que las normas y la ley de Israel los prohibían, y Jesús lo hacía con libertad. Y el objetivo de Jesús era mostrar que al ser humano se le humaniza, se le dignifica, se le devuelve su valor como hijo de Dios, aunque las leyes parezcan que se oponen a eso. Por eso Jesús no solamente tuvo muchos amigos entre la gente humilde, sino también que tuvo ya enemigos entre las directivas religiosas de su pueblo. Pero Jesús fue notando una cosa, que la gente lo seguía no porque estuvieran muy enamorados del proyecto de él, sino porque se estaban beneficiando con los milagros, con el pan que comían. No alcanzaban a entender en profundidad lo que Jesús quería comunicarles. Jesús estaba insatisfecho con ese seguimiento. Y además, él había viajado como buen judío todos los años a Jerusalén. Y había visto en Jerusalén la corrupción tan impresionante que había alrededor del templo. Había un negocio muy bien montado por los sacerdotes, por los saduceos, por los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, en donde desde el templo y en nombre de Dios sometían al pueblo. Y mucho más gravemente desde el pueblo, desde Jerusalén, que desde las veredas, desde los lugares donde Jesús estaba. Entonces Jesús tomó la decisión irrevocable de ir a Jerusalén. Pero cuando Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén para enfrentar a las autoridades religiosas del pueblo, que en nombre de Dios estaban humillando al pueblo, cuando él toma esa decisión, él piensa en dos cosas. Uno, que iba a entrar montado en un burro, como lo había anunciado el profeta Zacarías. Alégrate, Jerusalén, que ahí viene tu rey, humilde pero victorioso, a destruir las armas de guerra y a traer la paz. Entonces Jesús, al montarse en un burrito y entrar a Jerusalén, despertaría la memoria del pueblo. Viene como rey y viene a reinar. Y el segundo gesto que Jesús preparó y que tampoco improvisó, que lo preparó de antemano, es que al entrar a Jerusalén
iba a sacar a los vendedores de animales, de palomas, de toros, de machos cabríos, todo aquello que el pueblo ofrecía como culto a Dios para la purificación, pero que se había vuelto un negocio horrible en manos de los sacerdotes y los dirigentes. Y entonces él se dijo para sí: voy a entrar en un burro como rey y voy a sacar a los vendedores. Pero Jesús conoce a los dirigentes del pueblo y sabe que esos dos gestos no se los iban a aceptar. Y entonces empezó a decirle a los discípulos: voy a Jerusalén, pero allá me van a matar. Jesús no decía eso porque fuera un adivino, no. Lo decía porque sabía lo que iba a hacer y conocía a sus enemigos y sabía que los sumos sacerdotes, los saduceos y los dirigentes del pueblo no le iban a aceptar esos dos signos, de entrar como rey, un acto político, y de entrar al templo a expulsar a los mercaderes, un acto religioso. Esas dos cosas juntos serían una bomba que no le aceptarían, y Jesús sabía, y le dijo a los discípulos: voy. Y si ustedes quieren seguir conmigo, ustedes también van a tener que renunciar a sus ambiciones egoístas, tienen que renunciar a sus proyectos codiciosos y tienen que seguir conmigo para tomar la cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y vamos. Y al llegar a Jerusalén, efectivamente, pidió un burrito, pero eso ya lo tenía preparado. Eso se ve que estaba preparado, que la gente ya estaba esperando a que viniera el Mesías, y cuando le dijeron: viene el Señor, inmediatamente se los dieron. Eso ya lo tenía bien calculado Jesús. Y llega, y la gente entendió. La gente entendió cuando ven a Jesús en el burro, dicen: este viene como rey y viene a reinar. De alguna manera pensaban que Jesús llegaría a tomarse el poder, a empezar a gobernar a su pueblo. Y ellos con las palmas, con los ramos, lo aclamaron: cuente con nosotros. Y al poner los mantos por tierra, fue la forma como dijeron: nos sometemos a su autoridad. Y Jesús entró. Pero llama la atención cómo termina el relato, que apenas Jesús entra a Jerusalén, entra hasta el templo, mira el templo bien, lo contempla bien, y se devolvió otra vez hacia Betania. Eso tuvo que haber dejado a la gente muy desconcertada. Entra con semejante pompa sobre el burro, aclamado por la multitud. Estaba todo el pueblo reunido porque venían para la fiesta de la Pascua. Entra así, llega a Jerusalén, entra al templo y se devuelve. La gente quedaría desconcertada. ¿Por qué no se quedó ahí de una vez? Pero no, se fue. ¿Qué fue lo que hizo en esa entradita del templo? A preparar su segunda entrada. La segunda entrada la hizo sin pompa, sin burro, solitario con los discípulos, y expulsó a los mercaderes. Pero expulsar a los mercaderes fue un acto supremamente grave, porque Jesús era un campesino de Nazaret, sin títulos, y lo que hizo en el templo a ojos de sus enemigos sería una profanación muy grave que merecería la muerte apedreado. Y Jesús sabía que al expulsar a los mercaderes se iba a ganar la muerte. Y eso es lo que encontramos. ¿Qué pensarían los sumos sacerdotes con lo que él hizo? Y así seguirá el Evangelio, contándonos lo que pasó. Y la pregunta nuestra es: ¿qué hacemos nosotros cuando creemos verdaderamente en el valor de la palabra de Dios y de su reino? Jesús entregó su vida, la expuso al ir a Jerusalén, jugó la última carta, jugó su suerte al entrar en un burro y al expulsar a los mercaderes. ¿Nosotros qué hacemos para mostrar que creemos en la palabra de Dios, en el valor de la dignidad humana, en la justicia, en la libertad, en el valor del amor? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso y en dónde nos detiene el miedo? Pidámosle al Señor que nos ayude en este misterio de un hombre que entrega libremente su vida, saber ver
nuestra propia existencia personal y comunitaria. La espiga dorada por el sol, El racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar, fuimos justificados. Por eso, te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te bendijo, Padre, y lo pasó a sus discípulos diciendo: comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de este pan y este cáliz,
Te pedimos, Señor, por la iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a la perfección en el amor con el Papa Francisco, nuestros obispos y todos los que de ella cuidan de tu pueblo. Pedimos por nuestros hermanos que han muerto, por los hermanos que sufren, la enfermedad, la soledad, el desempleo. Pedimos por nosotros mismos, para que nos ayudes a tener los sentimientos de Jesús, para que aclamemos no con los labios, sino con la vida, con el servicio humilde. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y unidos a Jesús, vamos a recitar de nuevo esta oración del Padre Nuestro, que nos va consolidando como su familia. Digamos pues juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y por este amor tan grande que nos tienes, y por tu infinita misericordia, concédenos a todos la abundancia de la paz. El Señor, para ofrecernos la paz, se donó a sí mismo. Que nosotros también, para compartir la paz, donemos lo mejor de nosotros mismos por el bien comunitario. Démonos fraternalmente ese saludo de la paz. Que la paz sea Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, con nosotros está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos mantengan unidos en esta vida, preparándonos juntos para la vida eterna. Amén.
Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor. Del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar como siempre con la bendición y partiendo el pan. Van a decirlo de El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Mientras partimos el pan, vamos a recordar el próximo jueves, Jueves Santo, tendremos la solemne Eucaristía y el lavatorio a las 4 de la tarde. Por favor, tengan preparado en la casa una poncherita, agua, una toalla y también el pan para compartir. Es una ceremonia muy hermosa. Vamos a vivirla este año, primera vez así virtualmente, pero pidiendo al Señor que nos acompañe y nos permita vivir en estas nuevas circunstancias unidos y muy profundamente. Vamos ahora a partir el pan, ustedes también lo hacen allá en su casa, y vamos a compartirlo mientras oímos una canción muy hermosa que cantan unos hermanos nuestros.